Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Gonzalo y hoy les quería hablar un poquito de lo que sería la estructura del federalismo, la estructura dual del federalismo. Podemos empezar diciendo que cuando los constituyentes del año 1853 decidieron establecer en nuestro país un sistema político federal, no adoptaron una decisión puramente racional, sino que tuvieron que contar con los antecedentes históricos que se desarrollaron desde el año 1810 en adelante. Podemos decir que el federalismo es, por consecuencia, una característica dentro del territorio del Estado argentino y de un gobierno nacional que conduce los destinos de toda la nación y de varios gobiernos locales, a lo que la Constitución les atribuye una serie de atribuciones dentro de sus respectivos territorios que pueden ejercer sin subordinarse al gobierno central. El grado de autonomía de cada una de las provincias es el que marca la intensidad del federalismo, y ese grado de autonomía está dado por la Constitución Nacional. Para ir acercándonos a una definición de federalismo, para que todos nuestros dirigentes entiendan cuál es la visión del Partido Federal, podemos decir que el Estado federal está compuesto por diversas unidades territoriales, dotadas de autonomía política e instituciones de gobiernos comunes a todas ellas, cuya organización o competencias se da en las relaciones intergubernamentales que serán regidas por la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Podemos empezar diciendo que el federalismo, para llegar a una definición posterior, es una unión entre varias entidades territoriales, llamados provincias, en nuestro caso, que delegan parte de su autonomía en un organismo o autoridad central, ¿sí? Que es el Estado Nacional. Después, si está bien o está mal, lo analizaremos y ustedes tendrán las preguntas pertinentes. Pero lo que debemos decir es que las provincias conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. Para decir algo interesante dentro del artículo primero de la Constitución Nacional, ¿qué forma de gobierno adopta nuestra Constitución? Podríamos decir la forma representativa, la forma republicana y la federal. Representativo, republicano, federal. Federal hace mención a lo que es una forma de Estado. La representativa, ¿por qué? Porque significa que el pueblo gobierna por medio de sus representantes. ¿Cómo los elige? A través del voto. Obviamente que republicana se basa en la división de poderes. Tres poderes. El legislativo, que ya sabemos todos que dicta leyes. El ejecutivo, que justamente las ejecuta. Y el judicial, ¿qué es lo que hace? Es una parte muy importante. Interpreta esas leyes y las hace cumplir a través ¿de qué? De sus sentencias. Bien, pero para no enroscarnos mucho con este tema de lo que sería la forma representativa republicana federal, podremos decir que el federalismo es una organización política consistente en establecer una alianza entre comunidades con el fin de unir realidades diferentes. La solución federal responde a la necesidad de los pueblos, comunidades diversas, de mantenerse juntos. ¿Para qué? Para conseguir un fin común, ¿sí? Al tiempo que se preserva la identidad de cada uno de ellos. Aquí vemos un poco de lo plasmado por aquellos patriotas del año 1810 y después, en consecuencia, la concesión a la Constitución del 53. El federalismo de la Argentina es tan particular como su propia idiosincrasia. Esto hay que entenderlo, porque somos especiales los argentinos, no es que es tan fácil la cuestión. O sea, volvamos a decir que el federalismo en la Argentina es tan particular como su propia idiosincrasia y capacidad para sobrevivir a cuanta crisis le toque protagonizar. Ha sido consagrado constitucionalmente de una manera más o menos atenuada y esa atenuación se fue acentuando con la práctica por el avance sucesivo de las autoridades nacionales, así como también por la resignación, lamentablemente, de los gobiernos locales o de los provinciales, ya sea por motivos políticos o económicos. El federalismo extraño, el de la Argentina, tan extraño como el funcionamiento de su vida institucional. Por eso es complicado entenderlo. No es lo mismo el federalismo suizo brasilero, que es una idea federativa, que el federalismo argentino. Planteado en términos generales, mientras el federalismo contiene una organización política y administrativa, por lo menos vemos dos niveles u órdenes de gobierno. Una, con una distribución de determinadas atribuciones y de responsabilidades públicas, además de una independencia política recíproca, al Estado unitario que condensa el poder político en una sola organización institucional.
La diferencia esencial entre ambos modelos es la estructura dual del federalismo, que es lo que vinimos a ver en el día de hoy, en donde cada una de las partes conserva una capacidad propia de reproducción política, es decir, su independencia, además de las atribuciones como tienen la delimitación territorial, la forma común de este formato dual en la presencia de un gobierno federal y por otro lado determinado de un número de unidades que son las provincias. ¿Sí? En Suiza dirían los Länders, cada uno con una determinada capacidad política que en todo momento evitan vínculos de subordinación o dominación recíproca. Eso hay que tener en cuenta. Acordémonos que las provincias tienen una serie de atribuciones, sus propias leyes, sus propias autoridades y en distintas materias ejercen su autonomía. ¿Sí? Hay que tenerlo muy en claro eso. Para continuar, el federalismo, ya llegando a una definición más concreta, es una estructura de organización, ¿sí? Donde se buscan satisfacer intereses comunes, ¿sí? Principalmente los de las provincias. Es decir, que es un sistema plural con voluntades diversas, territorialmente distinguibles. Siguiendo un poco este tema, vamos a hablar de un autor para que ustedes puedan entender, nuestros dirigentes, que muchos autores han hablado de federalismo y es necesario conocer, en base a los autores, qué es lo que nosotros desde el Partido Federal creemos. Podemos decir que el federalismo argentino tiene estas dos fuerzas. Una fuerza que va de la periferia hacia el centro, donde supone que la existencia de una unidad del Estado Nacional Argentino que es soberano. La segunda, que va del centro a la periferia, donde implica la descentralización que permite la existencia de una pluralidad de las provincias, que tienen el carácter, como hemos dicho anteriormente, autónomas. El esquema federal pugna por establecer la unidad dentro de esa pluralidad, ¿sí? ¿A través de qué? De principios de autonomía y participación. Recordemos un poquito de lo que la Constitución dice en varios artículos donde hablamos de tres órdenes de gobierno para que entendamos y entendemos, como dice el presidente del partido, Daniel Madeo, que de la pirámide debía ser interna, no de lo más amplio, perdón, de lo más ejecutivo a lo más territorial, sino que nosotros decimos que desde los municipios debería ser el tema de quién es el que tiene la autoridad o poder real dentro de lo que sería el Estado Federal Argentino. Entonces, el gobierno federal, podemos decir que está en el primer orden hoy, en los gobiernos de las provincias y los municipios. Recordemos que en la Constitución marca que hay una distribución de competencias. El artículo 123 de la Constitución argentina declara que cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal, reglando su alcance contenido en el orden institucional, político, administrativo y financiero. Ejemplo, el tema de tasas, que hoy está muy en boga, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. El federalismo argentino, plasmado en esa constitución del año 53 o 60, tiene como principales protagonistas al Estado Nacional y a las provincias, quedando excluidos, lamentablemente en ese momento, los municipios. Luego, con la reforma del 94 y a través de este artículo que mencionamos, el 123, clarificó la condición de los mismos. Siguiendo un poco con lo que sería el federalismo político, y es lo que nos interesa a nosotros. La Argentina es una federación política y administrativa, dijimos, descentralizada, pero con un problema, con una alta concentración geográfica de los recursos productivos. Como todos sabemos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda y algunas otras industrias que se van cercanos a lo que sería donde se encuentra el Estado Nacional, digamos, el tema más complejo, donde muchas provincias dependen de lo financiero, pero recordemos otra vez, y volvemos sobre el tema, que las provincias son autónomas, ¿sí? Desde este punto de vista político, pero están comprometidas en lo político y en lo económico. La Argentina, la descentralización coexiste con la concentración de recursos, que por eso hay una desigualdad interprovincial y por eso esa atadura que tienen las provincias con el gobierno central, ¿sí? Con el Estado Nacional, y ese es el problema por la cual hoy todavía se sigue pugnando.
Como dijimos, la concentración de recursos, la autonomía política provincial. Entonces, hay a veces, o la mayoría de las veces, mejor dicho, una subordinación financiera. Estas combinaciones son factibles y no le quitan en nada el carácter federal, pero, porque esta es la forma del Estado argentino, sino que por el contrario, estas contradicciones son el resultado de un funcionamiento de las instituciones, tanto federales, en determinada coyuntura socioeconómica del país. Siguiendo un poquito con el tema, y si bien podría considerarse, como dijimos, este tema que es contradictorio, lamentablemente los recursos están geográficamente concentrados o desigualdades interprovinciales, como también mencionamos, son muy notorias. Es un resultado esperable, ¿eh? Tanto como en muchas federaciones. A la vez, la coexistencia de asimetrías de estas desigualdades entre las unidades federativas dijimos que era frecuente, no tanto porque el federalismo las produzca o acentúe esa desigualdad, sino porque la propia historia demuestra que son aquellas naciones con grandes desigualdades y desequilibrios territoriales las que han adoptado la forma de estados federales como forma de unión o integración. Y este es el caso, de hecho, de Argentina. En suma, lo que tenemos que entender es que la población y las capacidades productivas se concentran en la ciudad de Buenos Aires y en el territorio de la Pampa Húmeda, y que esa desigualdad interprovincial de los ingresos y de las condiciones de vida de los habitantes son pronunciadas y pueden derivar en que la Argentina sea catalogada como un país mal integrado o socialmente injusto, pero que en ningún caso puede llevar a quitarle ese carácter de federal. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Los dirigentes, todos nosotros, debemos tener en cuenta que el Partido Federal propone esta inversión, podemos decir, de una pirámide, donde vivimos esos tres órdenes: gobierno, nacional, provincial y municipal, y nosotros creemos, como dice el presidente del partido, que el poder debería emanar desde los municipios hacia arriba. Para ir concluyendo un poco de este tema, podemos decir que el federalismo argentino es un sistema de decisión complejo, sin duda, que se caracteriza por una descentralización tanto en términos políticos, administrativos como fiscales. Las provincias argentinas conservan mucho de ese poder de tiempos anteriores en el siglo XIX. Y del mismo modo, la autoridad presidencial preserva una investidura donde las potestades que se le otorgaron en la segunda mitad del siglo XIX le dan un papel preponderante en el quehacer nacional. Argentina se convierte así en un caso en donde tiene un sistema presidencialista fuerte. Y las instituciones federales no son mutuamente excluyentes, sino que al contrario, coexisten. Para cerrar el tema, el esquema federal fue la opción de quienes imaginaron en ese momento, en el siglo XIX, y armaron el país, y son quienes administran en la actualidad la nación los que deberían asumir esos desafíos para poder perfeccionar este sistema federal. Lo único que yo les voy a decir acá como una opinión que tenemos que tener muy en cuenta es cuál es el rol de los partidos políticos en este sistema federal. Los partidos políticos son una instancia que concreta y de forma cotidiana a las relaciones institucionales y políticas de un Estado federal. Ocupan un rol especial en el conjunto del sistema y puede decirse que en estos términos encarnan la complejidad y la delicadeza de las piezas que articulan a todo federal. Por eso en el Partido Federal creemos, como dice la definición, o cuál es el rol de los partidos políticos, que es la articulación de la demanda de la sociedad. Un buen federal debería velar por el bien común. Muchas gracias a todos.